Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. Primera de Corintios 10:13 y Santiago 1 del 12 al 15. Y en esta mañana vamos a estudiar las tentaciones. Las tentaciones principalmente en la época de la juventud. Primera de Corintios 10:13, vamos a pedir un poco más de silencio. Primera de Corintios 10:13 y Santiago 1 del 12 al 15. Primera de Corintios 10:13 dice estas palabras. Vamos a ver si ese ventilador allá arriba lo podemos apagar. Yo sé que muchos huelen a chivo después de jugar voleibol. Y las muchachas son las que sufren. Pero por eso después de jugar voleibol, muchachos, corren al dormitorio, una enjuagadita. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 1, del 12 al 15. Gracias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ver nosotros en esta mañana que todos nosotros como cristianos vamos a enfrentar tres clases de tentaciones. Tres clases de tentaciones que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que resistir o caer en ellas. Vamos a enfrentar a tentaciones materiales. Esto es el deseo por tener cosas. Tentaciones materiales es el deseo por tener cosas. Después vamos a enfrentar tentaciones personales, o sea, tentaciones o deseo de ser popular, deseo de ser famoso, deseo de tener autoridad o poder sobre otras personas, deseo de que nos reconozcan, deseo de que digan, ahí va fulano de tal. Y en tercer lugar, vamos a enfrentar en la vida cristiana tentaciones sensuales, que es el deseo de tener el cuerpo de otra persona que no te pertenece. Y de esto, de la tercera tentación, voy a hablar en esta mañana. En 1 Corintios 10:13, encontramos el primer principio en esta mañana, donde dice la Biblia que ningún cristiano jamás va a enfrentar ninguna tentación. Antes de seguir, quiero decirles que la palabra tentación es la palabra peirasmos en el griego y significa prueba. Peirasmos significa prueba. Nadie va a enfrentar alguna prueba que no sea humana, en primer lugar. Muchos cristianos dicen, híjole, pero qué tremenda tentación, no creo que pueda escaparme de esta tentación. No creo que nadie jamás vaya nunca a ponerte una pistola en la cabeza y decirte, tómate esta botella de tequila. O no creo que nadie jamás te vaya a presentar una muchacha, ¿verdad? Y te amarren y te digan, pues ahora, ¿verdad? Te vas con ella porque te vas a fuerzas. Nunca nadie jamás nos va a obligar a que nosotros caigamos en la tentación. Es lo primero que nos dice a Dios. Que nos dice Dios, hijos, entiendan, las pruebas que vamos a enfrentar son humanas. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que Dios le hubiera dicho a Abraham,
mata a tu hijo cuando Abraham tenía 3 años caminando con Dios, no hubiera aguantado a Abraham, porque era bebito en Cristo. No le podía Dios decirle a Abraham, mata a tu hijo cuando Abraham no había llegado a la madurez. Esto es, conforme a nuestro crecimiento vienen las pruebas. Pero cuando Abraham había llegado a la madurez de su fe, Dios le dijo la prueba máxima que cualquier ser humano puede enfrentarse. Desprendernos de lo más querido que nosotros amamos, nuestra propia familia. Dame a tu hijo. Y Abraham no respondió. Y en el momento que iba a levantar el cuchillo, un ángel le detuvo la mano y le dijo, ahora veo, ¿qué cosa? Que temes a Dios. Ahora veo que temes a Dios. O sea, que Abraham había obedecido por la fe a Dios, pero Abraham había enfrentado la prueba de la tentación de resistir esta prueba a la edad casi de 95 o 100 años de edad. Entonces las tentaciones o las pruebas que Dios nos manda van a ser siempre comparables. Él va a ser fiel siempre. Nunca podrá enfrentarnos a algo que nosotros no tengamos fuerzas para poder resistir. Hay jóvenes que dicen, es que a lo mejor Dios, si yo me le entrego mucho, va a hacer que le entregue a mi novia. A lo mejor Dios sabe lo chillón que eres. Y por ser tan chillón y por ser tan delicado, Dios no te la va a quitar hasta que tengas 2 o 3 años en Cristo. Ay, es que es un perrito muy bonito y mi corazón está en él y si me consagro mucho a Dios, Dios me lo va a quitar. Dios jamás vendrá a quitarnos algo que nosotros no podamos resistir. Este es el primer principio en las tentaciones o en las pruebas que vamos a enfrentar. En segundo lugar, la Biblia nos dice que no solamente las tentaciones que vamos a enfrentar no serán sobrehumanas, sino que en el momento de la prueba está Dios contigo. Él es fiel. Jamás ha dejado Él de estar con nosotros. Y juntamente con la prueba vendrá una puerta para que tú te escapes. Aquí encontramos la responsabilidad del ser humano. Si te escapas es porque tú quisiste escapar. Y si caíste es porque tú quisiste caer. Hay jóvenes que nos han dicho constantemente, mira Armando, si Dios no me hubiera puesto esa muchacha, si anoche Dios no hubiera permitido que pasaran por mí, que Dios no es todopoderoso, sí, entonces ¿por qué Dios permitió que pasaran en el Volkswagen ayer con una pacha de tequila y me emborracharan y fuera yo a la fiesta y acabara quién sabe dónde en la playa de Acapulco? Es que tenemos que comprender perfectamente bien en esta mañana qué cosa viene de Dios y qué cosa viene de nosotros mismos. Cuando caemos en la tentación, viene la puerta y si caemos es por nosotros mismos. Ahora, ¿a quién les va a ayudar a Dios a escapar? Vean, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes van a escapar? 2 de Pedro 2, 9. ¿Por qué unos caen y por qué otros resisten y por qué otros caen en la tentación? 2 de Pedro 2, 9. ¿Sabe el Señor librar de qué? De tentación. ¿A quiénes? A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano en Jesucristo y hermana en Jesucristo. En la medida de tu consagración resistirás las pruebas. Hay jóvenes que tienen 2 años en Cristo y cada mes fornican. ¿Qué nos habla de sus vidas? Que no son piadosas. Hay jóvenes que tienen 3 años en Cristo y cada mes van a una discoteca. Tienen 3 años en Cristo. ¿Qué nos habla de su vida? Que no son piadosos. ¿Qué significa la palabra piadoso? La palabra piadoso significa cerca de Dios. Vivir cerca de Dios. ¿Qué significado más precioso? O sea, un joven piadoso es el joven que vive cerca de Dios. ¿Qué te dice Dios? Mira, yo sé que eres joven, tienes 18 años, pareces tigre en primavera, y tienes ganas de irte para acá, y tienes ganas de ir para allá, etcétera, etcétera. Yo comprendo sus impulsos sexuales, yo comprendo los impulsos que tienes de divertirte, arrastrar la cobija, etcétera, etcétera. Él nos creó. Él sabe nuestros problemas, pero entonces por eso nos dice, la única forma como tú vas a poder enfrentar las pruebas será viviendo cerca de mí.
el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice así: el que vive cerca de Dios vivirá protegido. El que vive cerca de Dios vivirá protegido. Ahora, ¿cómo puedo yo todos los días vivir cerca de Dios? Número uno, yo necesito comenzar a disciplinar mi vida, a comenzar a tener devocionales. Aquí no hay un solo cristiano que no esté enfrentando tentaciones y que no caiga y que no tenga una vida devocional. No sé si vieron todos en su programa. Comenzamos el día y ¿qué dice? Cabrito al horno, así dice el programa que hizo Paco. ¿Eso dice básquetbol América contra Guadalajara? No, dice devocionales. Dice devocionales. Porque en este campamento Dios nos saca de la Ciudad de México, nos trae aquí. ¿Vieron ahora bajando las escaleras la vista que tenía el lago? Era una cosa hermosísima. Las nubes y el sol y la alberca. Y les dije a los jóvenes, miren nada más esto. Llenar los pulmones de oxígeno, meditar, reflexionar y en la mañana levantarnos temprano porque Dios nos quiere hablar a todos nosotros antes de regresar a la jungla de asfalto. Hermanos en Cristo, entiendan que el primer paso en la vida cristiana es nuestra vida devocional para enfrentar las tentaciones. Tú tienes que levantarte en la mañana y antes de lavarte los dientes, antes de ir al baño, antes de bañarte, antes de comer, necesitas estar de rodillas enfrente de Dios. Pones tu cojín abajo de tus rodillas o lo que tú quieras, te hincas junto a tu cama y comienzas alabando a Dios. Padre, en esta mañana, yo sé que estás medio dormido y todo. Una recomendación, nunca hagan devocionales acostados porque se vuelven a dormir. Entonces es mejor mojarte la cara o mojarte un poco el pelo aquí atrás de la nuca para que el cerebelo comience a despejarse. Te hincas y comienzas alabando a Dios. Padre, gracias en esta mañana. Tú eres mi pastor, a comenzar a confesar promesas. Nada me faltará en lugares de delicados pastos. En este día me harás descansar. Junto a mí estarás siempre, Señor. Me confortarás en este día. Me mostrarás lo que tengo que hacer. Y después de alabar a Dios, comienzas a pedirle y a entrar en comunión con Él. Después te levantas de 10 minutos de estar así con Él. Abre las Escrituras. Escoge 1 o 2 versículos. Nada más son suficientes. 2 o 3 versículos, memorízalos, trata de pensar en ellos y te vuelves a poner de rodillas y piensa en los versículos. Y comienza la palabra a empapar tu espíritu y entra la palabra a tu espíritu. ¿Y qué hace? Comienza a llenarte proteínas, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina F. Comienza tu espíritu a fortalecerse. Y entonces sales de tu cuarto fortalecido en el hombre interior, listo para enfrentar las tentaciones. Yo no sé cómo pueden de veras enfrentar. Están gruesas las tentaciones, déjenme decirles. Muy gruesas. Yo no sé cómo pueden ustedes, en el mundo que vivimos tan degenerado, enfrentar tantas pruebas en el poder de la carne. Por eso veo a los jóvenes 1, 2, 3, caen y caen y caen y caen. ¿Se acuerda, hermano, hace 3 años, hermana? Sí, está fornicando. ¿Se acuerda usted? Se volvió lesbiana. ¿Se acuerda aquel hermano? Es homosexual. ¡Dios mío! De veras, ¿cómo sabe librar Dios de tentación a los piadosos? Vean ahora Santiago otra vez, ahí antes de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuchen y observen. Aquí está relacionada o está mezclada la prueba con el amor de Dios. ¿Ya lo notaron? ¿Quiénes son los que resisten la prueba? Los que le aman. La máxima prueba, escuchen esto y quiero que mediten en lo que les voy a decir. La máxima prueba que nosotros tenemos de que amamos a Dios es resistiendo las pruebas. ¿Escucharon? ¿Tú de veras quieres saber si estás amando a Dios? Es muy fácil decirlo, dice en 1 Juan, si alguno dice que ama a Dios, 6 veces en el capítulo y el segundo capítulo Juan se repite, si alguno dice, si dice, es bien fácil decir, soy cristiano, amo a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios está aquí. Pero la mejor prueba de demostrarlo es,
En la última semana, ¿cuántas pruebas has vencido? Si puedes ahorita acabar el estudio decir sinceramente, Dios mío, me acuerdo, el fin de semana pasado pasaron por mí. Durante 3 meses estuve saliendo con esas chavas y me iba con ellas y el domingo pasado, la convicción del Espíritu Santo fue tan grande que les dije, muchachas, no quiero que vuelvan a pasar a mi casa por mí. Ahí nos vemos. Y las muchachas, ¡ay, fresa! Y comenzaron a decirte una bola de cosas, pero después de que has sido ejercitado en esta disciplina, hay un fruto apacible dentro de ti que produce una paz que sobrepasa el entendimiento y donde tú sabes que realmente lo hiciste porque amas a tu Señor. Solamente los que le aman, los que viven cerca de Él, pueden tener las fuerzas para poder decirle al mundo, no. Regresamos aquí en Santiago y vamos a encontrar ahora en el versículo 13, el tercer principio en esta mañana. Y dice así, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado o probado, ya vimos, no diga que es probado o tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es bien claro que Dios quiere que comprendamos en su palabra que Él significa, Él nunca induce a pecar a ningún hijo suyo. Cuando alguien es tentado, o sea, cuando se te atraviesa por ahí una muchacha en bikini que vas en Acapulco, no digas, Dios me la puso enfrente. Nunca lo vayas a decir. Es que estaba dentro del propósito de Dios. Era la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos nosotros el completo conocimiento de que Él jamás nos pondrá algo en nuestra vida que nos induzca a pecar. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¡Qué chamuco tan feo! Quiero decirles que tampoco el diablo nos las pone. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, ¿en dónde está el origen de las tentaciones? Lo dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La palabra concupiscencia es la palabra epitumia en el griego. Epitumia. Y la palabra concupiscencia significa en el griego literalmente las pasiones desordenadas o la condición enferma de nuestra alma. Cada uno de nosotros es tentado porque dentro de nosotros existe un mundo de pasiones combatiendo entre nosotros. Tenemos un alma que aun cuando hemos sido perdonados por Cristo, la antigua naturaleza sigue permaneciendo dentro de nosotros. Y esta antigua naturaleza todos los días quiere levantarse y gobernar nuestra vida y ganarnos al espíritu y machacarnos y volver a llevarnos a la vida que llevábamos antes de ser cristianos. ¿Cuál es el origen de las tentaciones? El origen de las tentaciones es nuestra condición pecaminosa. Entonces yo voy por la calle y veo a una muchacha en bikini. Entonces el diablo no me la puso, ni tampoco Dios me la puso. Muy bien. Sigo caminando y hago esto. ¡Boing! Dentro de mí, ya me acuerdo, hay dos fuerzas, hay el tigre bueno y el tigre malo quiere comerse al bueno, el bueno al malo, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Si yo hago esto, ¿verdad? Voy y se me van los ojos por esa muchacha en bikini, ¿qué significa? Que la parte antigua, la parte enferma dentro de mí, está controlándome y la parte buena, el espíritu, no la está dominando. Entonces el tigre malo hace, comienza, y el otro no lo puede alcanzar ni le puede jalar la correa, y es más fuerte la carne que el tigre bueno. Entonces el tigre malo quiere comerse ese Kinky Wonder que va pasando por ahí. Y encuentro entonces que si me gana la tentación y si me van los ojos y concentro mi vista y la retrato y comienzo a masturbarme más tarde por esa muchacha en bikini o comienzo a acariciar a mi novia apasionadamente después por haberme incitado por esa muchacha, yo comprendo algo inmediatamente. Estoy muy lejos de la vida cerca de Dios. Te aseguro que esa mañana no tuviste devocionales.
ni has memorizado la palabra, ni has meditado en la palabra, y tu carne está grande, 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 y el espíritu está chiquito, chiquito, chiquito. Una vez llegó un misionero, les voy a ilustrar esto de una forma más sencilla. Llegó un misionero al África, y uno de los salvajes de la tribu se convirtió a Cristo. Entonces el misionero se fue y regresó a los 5 años, y le preguntó al jefe de la tribu, ¿cómo va su vida en Cristo? Y le contestó el jefe de la tribu, pues he descubierto que hay dentro de mí 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y le contestó el misionero, ¿y quién gana? Y le contestó el salvaje, el que alimento más. ¿A quiénes? No me extraña, ¿verdad? Si tienes ahí el Maleficio en la televisión y Colorina y quién sabe cómo se llama la última telenovela famosa. Mis hijos me dicen que ya estoy pasado de modo porque siempre saco a Colorina y a Viviana de hace 6 años, ¿verdad? Pues las cochinadas esas que sacan en la televisión. Tu telenovela, 2 horas diarias de telenovelas. Revista Cosmopolitan, cómo divorciarse de su marido y ser feliz. La revista Linda, vas a ver películas, fuiste a ver Poltergeist, te fuiste a ver El Exorcista. Pues imagínate, la carne dentro de ti está grandota, grandota, gorda, gorda, gorda. Entonces es natural que caigas en la tentación. ¿Por qué? Porque estás alimentando más la carne y tienes muy poco tiempo para vivir cerca de Dios. Vean ustedes Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver qué diferencia existe en las pruebas que Dios nos manda y en las pruebas que nosotros mismos nos ponemos y caemos en ellas por nuestra condición pecaminosa. Repito, Dios no prueba a nadie para inducirlo hacia el mal. Somos nosotros los que somos atraídos, después lo voy a estudiar un poco más claro a ustedes, y caemos en la trampa. Entonces, ¿qué clase de pruebas nos pone Dios? Porque alguien se puede levantar ahorita y me puede decir, oye Armando, pero acuérdate que en la tentación de Cristo, el Espíritu le llevó al desierto. No fue Dios el que llevó a probar a su Hijo, estoy de acuerdo contigo, pero la tentación en el desierto no fue a Cristo, el Espíritu fue en su humanidad. Dios no tienta a nadie para hacer el mal, ni Dios puede ser tentado. Una vez una persona me dijo, pero Cristo era Dios. Claro, pero también era hombre. Y el ataque contra él fue a su humanidad. El diablo sabía que espiritualmente él era el Hijo de Dios. Los demonios le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Espiritualmente no podían ganarle a Cristo. Por eso el ataque en el desierto fue, si eres Hijo de Dios, satisface tus necesidades. ¿Qué cosa? Físicas. Haz unas tortas ahorita de milanesa y cómetelas. Fue el ataque a la carne, no fue un ataque espiritual. Después apeló al intelecto, ofreciéndole todos los reinos del mundo, apelando al deseo que tiene la naturaleza de poder, de popularidad y de reconocimiento. Pero vean ustedes las pruebas que Dios sí nos manda. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Y dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, ¿para qué? Ahí sí estaba bajo la prueba de Dios. ¿Y cuál era la prueba? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí encontramos entonces en Deuteronomio que el principio de las pruebas divinas se encuentran en el desierto. Dios saca al pueblo de Egipto con el propósito de llevarlo a Canaán. El camino de Egipto a Canaán era en línea recta y hubieran hecho, escuchen esto, hubieran hecho menos de 2 semanas los judíos al haber atravesado el desierto para llegar a Canaán. Pero sin embargo hicieron 40 años. 40 años, un viaje que requería 14 o 15 días. Cuando salieron de Egipto, Moisés le dijo a Dios, con que a Canaán, ¿verdad? Señor, gracias. ¿Nos vamos por la autopista? Y Dios le dijo a Moisés, no Moisés, te vas a ir por la vieja. Oye, Señor, pero la autopista, mira, está grande, no hay problema ni nada.
Es que por la autopista no los puedo probar, pero por la vieja sí los puedo probar. Y cuando se me van ustedes por acá, quiero mostrarles a ustedes que voy a llevar a más de 2 millones de personas aquí en el desierto y no va a haber carniceros, ni zapateros, ni suburbia, ni comercial mexicana, no va a haber nada, ni suelos para sus zapatos, no va a haber agua en el desierto donde solamente las víboras y los escorpiones viven. 2 millones aproximadamente de personas. Señor, ¿cuál es tu propósito de todo esto, de pasarnos por este desierto? Lo que quiero yo mostrarles es que mientras ustedes pasen por el camino de la vida que va a estar dificultoso, no necesitan ni zapatos, ni comercial mexicana, ni suburbia, ni nada. Quiero mostrarles que no solo de pan vive el hombre. Quiero mostrarles que yo soy el Shaddai, el Dios todo suficiente. Yo soy capaz de proveer para ustedes donde no hay comercial, ni suburbia, ni carnicero, ni nada, comida y ropa y zapatos. Mirad las aves del campo que no siembran ni cosechan, y mirad las flores que se vistieron con más gloria que Salomón. ¿No hará a vosotros mi Padre, mucho más que a ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué les quería probar Dios entonces? Quería probarles que Él era el todo suficiente. Escuchen esto. En nuestra vida cristiana, hermanos en Jesús, Dios nos va a probar y muchas veces estas pruebas tienen una sola característica. Y la característica principal de las pruebas de Dios es que cuando Dios te quita a tu novia, cuando Dios te quita a tu novio, o cuando Dios sencillamente tienes 3 años sin novio o sin novia, tiene un solo propósito, el que no tengas novia o el que te lo ha quitado. Que más grande que tu novio y tu novio es Él. Y mientras tú no entiendas eso y no lo ames con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no has pasado la prueba. Dios tiene a todo hijo suyo que mostrarle que Él es suficiente. Las cosas que nos pasan en la vida, nos pasan porque nos alejamos de Él. Dice en Hebreos 12, la disciplina es para que participemos de su santidad. Dios nos cuerea y nos hace venir otra vez a Él para que estemos cerca de Él. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Dios, escuchen esto, porque Dios sabe que solo cerca de Él somos felices. Nadie en este mundo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi perro, podrá darme solo aquello que me da el Todopoderoso. Y si yo no he aprendido eso, no he aprendido a vivir cerca de Dios. Regresamos a Santiago y vemos entonces que las pasiones brotan de nuestra naturaleza enferma, y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verbo seducido y el verbo atraído está en presente participio pasivo, lo que indica una acción continua. Vuelvo a repetir, la palabra seducido y la palabra atraído en Santiago 1:12 está en presente participio pasivo. Y esto nos habla que constantemente estamos siendo atraídos y seducidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno no cristiano y entre uno cristiano? Escuchen esto. La diferencia entre una persona que no es cristiana y una persona que es cristiana es que la persona que no es cristiana está constantemente siendo seducido. La palabra seducido es la palabra deleazo con Z en el griego y significa hacer caer en la trampa. Los no cristianos constantemente están cayendo en la trampa de las drogas, del vino, de las discotecas, de la fornicación, del pecado. Caen, ¿verdad? Por eso les llamo yo babotas kid, pum, y a cada ratito pum y pum, y están heridos y se levantan en la mañana así todos pasados, así con el pelo por acá y crudos y todo, y dicen, lo volvería a hacer. Están engañados y entrampados, pero la diferencia de un cristiano es que el cristiano tiene que caer menos y menos en la trampa. Si tú tienes 2 años en Cristo y sigues siendo seducido fácilmente, pasa una chamaca y te hace, y tú le haces,
Y llegas acá y todo te atrae de una forma tan fácil, no has crecido en Cristo, no estás fuerte interiormente. El cristiano tiene que demostrar entonces, ¿eso qué es, El cristiano tiene que demostrar entonces, estamos a 14 más mañana, tenemos que demostrar entonces que nosotros no caemos en la trampa. Y vean ustedes ahora, en el libro de Génesis capítulo 39, diles que en Bellas Artes las alquilarían. Génesis capítulo 39. Y vamos a acabar aquí con la tentación de José. No he visto en toda la Biblia, se los digo con todo mi corazón, una tentación tan gruesa como la de José. No la he visto y se los voy a mostrar en esta mañana. Génesis 39 del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Pepe y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Yo este grande mal y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día, Pepino. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, solitos los dos. Y ella lo agarró del traje Roberts y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a ver en primer lugar aquí la tentación o la prueba que un muchacho joven enfrenta, y es una tentación ¿de qué tipo? Sensual. Es un ataque directo, es un tanque de guerra disparando un bazucazo tremendo a su antigua naturaleza. Era un ataque de lo más tremendo que alguien poder recibir. Ahora, ¿quién era el instrumento de esta tentación? Una mujer, pero escuchen qué mujer. Era una mujer esposa de un influyente. Era una mujer insatisfecha, caprichosa, descarada, cínica y mentirosa. Todos estos adjetivos tenía la esposa de Potifar. Las mujeres de Egipto se parecen a muchas mujeres del siglo XX. Les vuelvo a repetir, era una mujer insatisfecha, caprichosa, descarada, cínica y mentirosa. Esta era el tanque de guerra que se enfrentó con este muchachito. Vean ustedes en Proverbios capítulo 5 rápidamente para regresar ahorita a Génesis, Proverbios 5, cómo se describe la mujer de Egipto y cómo se parecen las mujeres de Egipto a las mujeres del siglo XX. A muchas, no a todas, abusadas. Les voy a decir en qué se parecen principalmente. Miren, hermanas. Fíjense ustedes, en Egipto en aquel día, las mujeres eran conocidas por su gran libertinaje y ellas atacaban a los hombres. ¿Y no es acaso verdad que ahora en los últimos, vamos a poner 10 años, son las mujeres las que también atacan a los hombres? Las mujeres pasan por ellas y les tocan el claxon, ellas a ellos. Ellas les dicen, vámonos a la fiesta. Ellas les dicen, vente para acá, Kinky Wonder. Otra vez la mujer vuelve a surgir y comienza a tomar ella la iniciativa. Dice en Proverbios capítulo 5, del 3 al 6, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No te va a decir, ¿verdad? Tienes cara de tlacoyo, estás muy feo. No, te va a rendir, ¿verdad? Tiene una forma de hablar y una forma de expresarse que es como miel. Su paladar es más blando que el aceite. Te hablan con una vocecita así, fume Winston.
Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. Es una muchacha que hoy te habla a ti, mañana le habla al otro, etcétera, etcétera. Dice, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ve ahora Proverbios 7. Proverbios 7, del 6 en adelante. Y se nos muestra aquí en este pasaje la cosa más triste que le puede pasar a un joven cristiano. Mirando yo por la ventana en mi casa, ahí por la colonia Roma, una vez por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven, escuchen cómo lo califica, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío, o sea, con vestido y todo, un escote hasta por acá y la falda hasta arriba de las rodillas, de ramera, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Siempre anda en disco. Unas veces está en las discos, otras veces está por acá, acechando por todas las esquinas de su colonia. Se asió de él y le besó. ¿Quién tomó la iniciativa? Ella, con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy me ha pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con Chanel número 5. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido, no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa, el dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. La Biblia dice que hay muchos bueyes aquí. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su propia vida hasta que la saeta ha hecho traspasar su corazón. Ahora, hijos, óiganme y estén atentos, por favor, a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer, ¿qué cosa? Y aún a los más fuertes como a Sansón han sido muertos por una mujer fácil. Una vez un hermano me dijo en una cruzada que tuve el año pasado en Estados Unidos, oye Armando, tú ya la hiciste, ¿verdad? Tú nada de nada, ¿verdad? Y le dije, mira hermano, déjame decirte una cosa. Un hombre que me recuerda el poder de Dios y la fuerza de Dios era Sansón. Y Sansón era un hombre que comenzó a decirse, se paraba así, ¿verdad? Y le decían, Rambo. Y las chavas, ¿verdad? ¡Brum! Caían a su alrededor. Y Dios le había dicho, ¿verdad? Llévatela suave. Llévatela suave, Rambín, porque te va a ir mal. No quiso, y él dijo, no, yo estoy fuerte. Y venía el Espíritu Santo y una fuerza tremenda, Sansón, y lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y un día lo amarran con cuerdas de seda a su alrededor. Y entonces le dice Dalila, ¿dónde está tu fuerza? Y él la revela, y entonces Sansón hizo esto. Ahorita, ahorita. Y no pudo romper las cuerdas, y dice la Biblia, porque el Espíritu le había dejado. Hay muchos jóvenes que van a los discos y están tentando a Dios, y Dios me va a perdonar si le pido perdón, y va a llegar un momento que aunque no pierdas tu salvación, Dios te va a entregar al pecado, a que te viole. Te va a entregar a que te contagien el AIDS o el SIDA. Te va a entregar a que te cases con esa muchacha que Dios no quería que te casaras con ella y le embaraces. Y eso fue el resultado del juicio de Dios en tu vida por cuanto no quisiste oír sus mandamientos. Insiste, e insiste, e insiste, y Dios te abandona. Y te entrega al pecado. Y entonces dices, estoy herido de muerte. El año pasado en Guadalajara tuve una campaña. Se acercó un muchacho y me dijo, Armando, me salí de la iglesia una vez en la noche con una muchacha que estaba conmigo en la iglesia y nos metimos a un restaurante y era la primera vez que nos veíamos, nos conocimos en la iglesia y pedí una botella de vino. Nos tomamos 2 copas de vino cada quien
Pero comenzó el vino a actuar, 2 copas de vino, ni martini ni nada tomaron, vino. Comenzó a actuar el vino dentro de nosotros. A las 12 de la noche los dos estábamos acostados juntos. Para eso me dijo Armando, quiero decirte que yo ya tenía mi noviecita santa. Amaneció y nos sentíamos miserables, tristes, porque los dos profesaban ser cristianos. Pasó el tiempo, me dijo Armando, y hace un mes me acaba de hablar por teléfono ella, que está embarazada. Ahora yo he propuesto casarme en el mes de julio, eso fue el año pasado, ¿y cómo le hago ahora? Porque yo tengo fijada la fecha de mi boda, y al mismo tiempo tengo otra muchacha, de la cual el hijo que lleva, yo voy a ser su padre. ¿Qué situación tan difícil? Y me dijo que qué debería hacer, y yo le di el siguiente consejo. Número 1, háblale a la muchacha que tú embarazaste y dile lo siguiente: estoy dispuesto a responderte como hombre. Y le dije, te tienes que casar con ella. Pero si no la quiero, te tienes que casar con ella. Pero te tienes que casar con ella. Pero mi novia, mi noviecita tan linda, y en el futuro conocimos, se llenó de lágrimas, y en ese instante este hermano en Cristo pudo haber dicho, pues no me caso, y me voy con mi novia, y eso es una piruja, y a mí no me importa por qué me aceptó, etcétera, etcétera. Pero bañado en lágrimas, yo vi que tenía un nudo en la garganta, y se dio en ese momento se dio cuenta lo grande de su tragedia delante de Dios, y cómo había marcado su vida para toda la eternidad. El muchacho agarró el teléfono y le habló a la muchacha. Fíjense ustedes, nada más qué cosa más preciosa. Y le dijo, quiero que sepas que quiero responderte a lo que yo he hecho. Cuando nazca el niño, quiero decirte que yo me voy a casar contigo. No nos amamos, pero te quiero responder. Y ella le contestó y le dijo, gracias fulano de tal, pero quiero tener mi hijo sin casarme. No te amo y quiero que tú sigas tu vida y yo mi vida. Respóndeme moralmente si quieres, pero no me quiero casar contigo. En ese momento me habló a México y me dijo, Armando, fíjate que me dijo esto, y entonces yo le dije, si ella rehusó que tú te casaras con él, entonces sí puedes casarte con la otra muchacha. Pero fíjense cómo lo bendijo Dios cuando él tomó la decisión de obedecer a Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, te quiero servir y quiero cumplir tus mandamientos. Hago todo lo que tú quieras. Y Dios le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se retiró triste. Hermanos en Jesucristo, si el joven rico le hubiera dicho a Dios, Señor, aquí está mi dinero, Dios se lo hubiera, ¿qué cosa? Este muchacho, Dios lo estaba probando después de que cayó en el pecado, y Dios le dijo, tú estás dispuesto a obedecer mi voluntad, y yo te voy a bendecir, y voy a construir de lo que tú destruiste por tu torpeza y tu falta de sabiduría. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si él hubiera dicho, no me caso, me voy con la otra, Dios lo abandona, no en el sentido de perder su salvación, pero lo abandona y lo entrega a un juicio que toda su vida hubiera ido marcado por algo que no quiso obedecer a Dios. Hermanos en Jesucristo, regresamos a la tentación de José. Y acabamos con lo que José hace. ¿Cómo pudo José vencer esta tentación? ¿Se imaginan ustedes? Todos los días, pepino. Y ¡yujú! Pero vean, todavía vas tú, ¿verdad? O tienes un edificio de apartamentos y abre la ventana mañana. Y enfrente se abre otra ventana y hace una muchacha. Y tú quedas. Y dices, bueno, ya, y te metes a tu cuarto, ¿verdad? Pero al otro día, otra vez, y la segunda vez ya te hace yuhu, yuhu. Y te dice, ven, te voy a comprar una Coca-Cola, ven a tomar una Coca aquí, un chocorrol aquí en mi casa. Un ataque constante así, un ataque constante a un hombre, qué difícil es que el hombre resista. Particularmente yo no he tenido un ataque así en mi vida. Siendo cristiano, ¿verdad? Por eso yo, cuando me dirijo a los líderes y a los evangelistas y a los pastores, siempre les he dicho, nunca acepten aconsejar a una mujer sola. Hermana Lucy, quiero hablar con usted muy bien. Nos sentamos acá y que haya 3 o 4 mujeres atrás de mí, a 5 o 6 bancas. Aunque no oigan, que estén siendo testimonio que yo no estoy haciéndole proporciones indecorosas. Que hermano, quiero ir a su cuarto, quiero hablar con usted. Discúlpame, a mi cuarto no entra nadie.
Ahí nos vemos en la alberca, en el jardín, donde tú quieras. Que quiero que me dé un ride y no hay nadie contigo, no te llevo, prefiero pagarte el camión y el taxi, pero conmigo no viajas solo en mi coche, si eres mujer. ¿Por qué? Porque yo conozco mi carne y conozco la tuya también. Si nosotros comenzamos a tener cuidado de la forma como hablamos con las hermanas, y nos cuidamos de no hablar con ellas a solas, y que estoy en VIPS, y mi esposa está muriendo, si quiero que me aconseje, discúlpeme, invite a una hermana, o yo voy con mi esposa, o con otro hermano, pero nunca aconsejo a una mujer sola. ¿Por qué? Porque no debe de ser, porque la carne es débil, débil, débil. ¿Cómo enfrentó entonces José la tentación? Vean ustedes que dice aquí en el versículo 9, que se acerca a José y le dice a esta mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La primera forma como José enfrentó la tentación fue que José era indiscutiblemente un joven piadoso. José era un muchacho que se levantó en la mañana y estaba lleno del Espíritu Santo orando con Dios, y cuando él dijo, vente para acá, él tuvo las fuerzas para que en el Espíritu pudiera decirle no. Pero si el Espíritu estuviera enterrado en José y la carne estuviera José hace 4 o 5 días asomándose por la ventana viendo a la esposa del jefe, hubiera caído y se hubiera ido con ella. La primera razón por la cual José no cayó en tentación era porque era un joven que vivía cerca de Dios. Solo así puedes tú también resistir tanto en estas tentaciones. Y yo creo con toda mi alma que todos ustedes están enfrentando las mismas tentaciones de José. Una vez yo dije, no hombre, en Acapulco sí está gruesa la tentación. No es cierto. Está igual en Acapulco, en México, en Texas, en Monterrey, en Guadalajara y a donde quiera que tú vayas. Encontrarás mujeres fáciles, muchachas con pantalones que parece que los meten con calzador de apretados que tienen, con la faldita por acá, otras hasta el ombligo andan enseñando, pero las tentaciones están a la puerta de la casa. Llegas a ver Bambi al cine y ves las corruptoras junto en un anuncio. Vas a ver una película decente y ves las impías. Compras el periódico y buscas el periódico para una cosa y ahí están a la pornografía de las películas de medianoche. Vas por un puesto a comprar el Excelsior de novedades, tú no tienes intención de ver nada y ahí están todas las revistas con todas las mujeres desnudas. ¿No es cierto que somos asediados igual que a José? Todos los días. Cada día nos está asediando nuestra antigua naturaleza. ¿No es verdad? ¿Cómo puedes resistirla? Tú tienes que vivir una vida piadosa. Va a ser la única solución. Número 2. Le dice a José, en el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. José tenía una moral muy elevada. José sabía, y estoy seguro que dijo, oh Padre Santo que estoy en el cielo, nunca me meteré con ninguna mujer casada. Hermanas en Jesucristo, ustedes trabajan de secretarias, trabajan de tantas cosas. Y el jefe te está echando y echando los canes a cada ratito. Acompáñeme, señorita, a este viaje. Acompáñeme a la fábrica, por favor. Acompáñeme a firmar estos papeles a mi departamento. Y tú tienes en este campamento que tomar una determinación y decirle a Dios en este campamento, Padre Santo, no me importa que sea el rorro de rorros y que tenga dinero y que me vaya a nombrar su secretaria ejecutiva. Señor, jamás en mi vida aceptaré ni ir a comer ni a tomar un café con ningún hombre casado. Y solo tomando esta determinación podrán escaparse de la tentación. Yo se lo he dicho a mi Padre Celestial también muchas veces. Padre Santo, tengo a mi esposa y a mí no me importa que sea, hay veces que decimos, ay, es que esa mujer es el ideal de mi vida. Siempre he soñado con esa clase de mujer. Me comprende, pero no es mi esposa. Es que tu esposa está gorda. Pues gorda y panzona y chaparra y fea y mugrosa. Es mi esposa. ¿Te amolaste? Ni modo. Está casado.
está casada, no me importa. Yo tengo que comprender, aunque no haya mucho entendimiento en mi esposo y yo actualmente, como un ejemplo, yo tengo que entender que Dios ha puesto en mi vida y que yo tengo que serle fiel hasta que la muerte nos separe. No voy a dejarme engañar ni voy a caer en la trampa. No es un oasis que no es cierto, es una mentira del diablo. Es tu esposa, es tu esposo, él está casado, ella está casada, no te metas con él. En tercer lugar, José huyó de la tentación porque tenía temor de Dios. Dice en el versículo 9, en la última parte, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Recuerden ustedes que en esta casa no había nadie. No había ni videocaseteras, ni televisión chips, así que tienen los bancos solo para retratar de los post influyentes que ahora hasta les ponen en sus casas, en sus apartamentos a sus esposas para ver quién entra cuando no están ellos. Era solo ella muy astutamente mandó a Chiconcuaca a comprarse suéteres a los sirvientes. No había nadie en la casa. Solitos estaban los dos, todo preparado. La musiquita aquí, ¿verdad? De ese pianista muy famoso. Y entró José, y olía a Chanel 5, y ella estaba aquí emperifollada y con sus pinturas aquí y toda la cosa, ¿verdad? Y Kinky Wonder. José sabía que no había nadie en la casa. Y nadie se iba a enterar. No, hombre, hasta feria le iban a dar. Pero él sabía que el temor de Dios, y el que no sepa la definición del temor de Dios, escríbala. El temor de Dios es vivir con la conciencia de que Dios me está mirando las 24 horas del día y que Él me pagará conforme a mis obras. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Porque todas las cosas, dicen en Hebreos 4:13, están abiertas y desnudas delante de Él. Vivir en el temor de Dios es irme a Veracruz, a Monterrey, en el hotel yo solo, pero con la conciencia profunda de que Él siempre me está mirando. Y no me le escapo. Nunca. 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 Y en último lugar, José enfrentó la tentación. Dice en el versículo 12, entonces ella lo agarró de la ropa y le dijo, duerme conmigo, y él le dejó de su ropa de ella y huyó y salió. Y en cuarto lugar, José enfrentó la tentación porque se echó a correr. Déjenme decirles a ustedes que cuando te sientes débil y que arranca y que no arranca, ¿sabes qué? Mejor píntate. Pero ya, corriendo. Una vez un pastor, se llama Charles Swindoll, dice que cuando él llegó al Japón y estaba comisionado como capellán de un pelotón americano ahí en el Japón, cada vez que tenía que llegar a su lugar donde estaban los soldados, tenía que pasar por 2 calles en el Japón, puros prostíbulos del lado derecho y del lado izquierdo. Y él sabía que si él pasaba por los prostíbulos así, ¿verdad? Caminando por todos lados, él sabía perfectamente bien que su esposo estaba en Estados Unidos, él iba a caer en la tentación, iba a acabar en uno de sus lugares tarde o temprano. ¿Saben lo que hizo? Cuando estaba meditando en este libro de José, decidió comprarse y se compró, fue a un lugar donde vendían cosas para caballos y se compró 2 orejeras. Y dice, cada vez que dice, aquí comienza la calle, y dice a la 1, a la 2 y a la 3, y vámonos, y pasaba corriendo con las orejeras así. La carne está gruesa. La carne está gruesa. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos mostrado que nunca podemos echarte la culpa de las tentaciones que enfrentamos. Tú nos pruebas, pero nunca la pruebes para inducirnos a pecar. Las pruebas que tú nos mandas es para descubrir lo que hay en nuestro corazón y que nosotros entendamos nuestra necesidad de ti todos los días. Las tentaciones, hemos aprendido, no tienen su origen externamente. El origen de las tentaciones es interno, dentro de nosotros. ¿O nos recuerdas en esta mañana que hay una carne que está constantemente tratando de apuñalarnos? Traemos un traidor viviendo dentro de nosotros, el antiguo hombre,
que está viciado conforme a sus deseos engañosos y cada día trata de traicionarnos, llevándonos a vivir nuestra antigua vida antes de conocerte. Padre, ¿cómo podemos escapar si es tan débil la carne? Viviendo cerca de ti, viviendo al abrigo del Altísimo en una vida constante e ininterrumpida de devocionales, de meditación y de memorización de tu santa palabra. Solo así podremos enfrentar las tentaciones tan tremendas que se repiten 6,000 años después en la época que vivimos. Padre, gracias por estos ejemplos y por la maravillosa vida de José que nos ha mostrado cómo podemos enfrentar las tentaciones. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.